Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, quiero recordarte que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje muy especial para ti, sin antes decirte que te quiero muchísimo, que te llevo en mi corazón y bueno, y también en mis oraciones siempre, siempre. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te estás preguntando muy constantemente en estos días que qué es eso de felices por siempre. Yo te digo que el felices por siempre lo construye cada uno, no son como los cuentos de hadas de Disney. Es hacer aquello que te apasiona realmente, aquello que tú amas hacer y que te paguen por eso. Bueno, que seas tan bueno en eso que tú haces, que te paguen por eso. Si aún no lo estás haciendo, bueno, no sueltes lo que tienes ahora, hazte un proyecto, busca los recursos que necesites para hacer ese proyecto y ya verás que tarde o temprano vas a estar ahí realizando eso que tú siempre has querido hacer. Bueno, también el felices por siempre es estar solo o acompañado, pero estar feliz. Bueno, y si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes escribir. Yo mismo forjo mi futuro. Yo mismo hago mi felices por siempre. Y si te parece muy largo, bueno, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que en este instante están preguntando por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Vamos a sacar varias cartitas para preguntarle qué siente por ti tu persona especial. Preguntémoslo así, piensa en esa persona especial, ¿ya? Para ver qué es lo que realmente está sintiendo en este momento tu persona especial. Tu persona especial es alguien que realmente tiene muchos conflictos en su interior. Es una persona que se siente muy solo, muy sola al estar a tu lado. Yo diría que es alguien que ya tiene ojos y corazón en otro lado. Es alguien que tal vez no te lo está demostrando en este instante, en este momento, pero es así, de esa manera. Te está haciendo creer que con él o con ella tú has ganado mucho, tú has avanzado mucho, pero no. Realmente deberías tú darte cuenta, o ya te has dado cuenta, de ciertas actitudes, de ciertas cosas. Bueno, por aquí está mi gatito Onur. Vamos, mi príncipe. Deberías darte cuenta tú, o sea, de ciertas actitudes, de ciertas cosas que hace o ha dejado de hacer tu persona especial. Fíjate en eso. Tal vez tú te estás haciendo el o la de la vista gorda para no querer aceptar la realidad de las cosas. Pero eso es así como yo te digo. Es una persona que realmente ya tiene sus sentimientos por otro lado, que ya lo que sentía por ti ya no está ahí. Eso ya se perdió. Eso ya se trasladó a otra parte. Es una persona que tal vez te demuestra que está muy feliz, muy contento, contenta contigo, pero la verdad es alguien que se encuentra bastante miedoso, deprimido y toda esta cuestión, porque sabe que a tu lado tiene algo que al lado de otras personas no lo va a poder tener: seguridad, estabilidad, muchas cosas que tú le das y que estás por darle y que no las quiere perder definitivamente. Es una persona que no sé, o sea, está bastante confundida y que la verdad no sabe qué camino coger. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a mis queridos y mis queridas el día de hoy. Bueno, la verdad es que hay uno de ustedes, podría ser tú, que se va a cansar de la situación y va a tomar la decisión de afrontar la realidad, de afrontar la situación que ustedes están pasando por este momento. La persona que lo enfrente es una persona que va a querer luchar por la relación, muy seguramente eres tú.
a menos de que sea una lectura en espejo, hay alguien que va a querer luchar por esta relación. Pero mira, la otra parte como que se va a ver, no sé, como que le va a ver como tan pocas ganas que esta persona se va a cansar. Muy seguramente la relación de ustedes es una relación bastante profunda, no importa si lleven un poquito tiempo, pero han tenido muchos planes, muchos sueños, y la verdad es que la relación se comenzó a derrumbar fue poquito a poco. Esto no fue un golpe así de la noche a la mañana, no, esto se ha venido cocinando de a poco, con falta de cariño, con falta de empatía entre los dos, porque no solamente es tu persona especial. No, esto parece que ha sido de parte y parte, que la relación se ha ido dañando, se ha ido deteriorando. Mira, tal vez ustedes quieran entrar en un litigio legal, en una cuestión legal, pero yo les digo que es una situación que perfectamente se puede evitar, pudiendo llegar a acuerdos. ¿Ya? Porque mira, pagar abogados es bastante costoso y es como si fuera otro heredero más en este litigio, es como si fuera otra pareja más y tendrían ustedes que repartir, compartir lo que poco o mucho que tienen también con el abogado, porque pasaría a ser, sí, o sea, lo que le cobra a uno un abogado por un divorcio es una barbaridad completa, la verdad. Entonces, en un futuro más bien cercano podría ser esta la situación. Bueno, tienen que estar muy pendientes de todo esto, tienen que estar muy pendientes de esta situación, porque la verdad, sí, o sea, la persona que va a ser engañada en esta situación, en esta pareja, tal vez podría desanimarse y la otra persona aprovecharse, ya aprovecharse de que la otra persona esté deprimido, deprimida y querer aprovecharse para poder sacar mayor ganancia de esta situación, de tal vez salir más exitoso, no sé, quedarse con todo, inclusive todo este tipo de situaciones se podrían dar. Entonces, bueno, si esto se va a ir así a la larga y que el engaño ya va a ser como tan evidente y que la separación va a ser como tan ya, o sea, ahí, que ya sea algo totalmente inevitable, bueno, listo, ya vas a tener después tiempo para lamentarte, para entristecerte, para pensar, no. Cuando recién suceda esto, si es que esto sucede, espero que así no sea, de corazón lo deseo, mejor de una asesórate de un abogado, de una persona que realmente sepa, ¿ya? Para poder llegar a un acuerdo bien con esta persona y no te dejes llevar por la ira, por la desilusión, por la rabia de pronto quererte ir a vengar de esa persona, no lo vayas a hacer. Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy, para ti que estás en esta relación que la verdad no se ve nada bien. Bueno, te dicen algo bonito, te dicen algo espectacular, que tú serás llamado a renacer. Bueno, sal lo más pronto posible de esta situación, sal lo más pronto posible de este mal paso, porque viene algo totalmente espectacular para ti. Te dicen también que promuevas la vida, especialmente la tuya. No te mueras por alguien que no ha sabido vivir por ti. Esa es una palabra bastante que la recuerdes. No te mueras por alguien que no ha sabido vivir por ti ni contigo. Bueno, ni quedaría la vida por ti, por favor. Que todo lo que tú digas y hables sea en pro especialmente de tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Me habla acerca de la demora, de la tardanza. Hay uno de ustedes dos, podría ser tú, podría ser tu persona especial, que está como alargando demasiado la terminación de esta cuestión. Esto ya está muerto, diría yo, más bien. Esta relación ya parece que está muerta, pero hay alguien que le conviene permanecer más tiempo. Si eres tú y solamente es por apegos emocionales, no, o sea, no lo hagas. Definitivamente no lo hagas. Y por último me dice esta carta del tarot egipcio, esta segunda carta, no digamos por último. Esta persona a ti te maneja como si fueras un niño, una niña. No lo permitas, ¿ya? No lo permitas, ya, despierta, espabilate, defiende lo que es tuyo. Listo, ya no se pudo con esta persona, pero entonces tú sal de ahí con dignidad y sal con lo que te corresponde, con lo que es derecho tuyo. Te dicen por este lado las hadas que nada es lejos de ahí. Bueno, ¿qué más te puedo decir? A correr de ahí, pero a correr con lo tuyo, no a correr y dejando al otro, a la otra bien montado, bien montada para que lo puedan disfrutar con otra persona. No, tú también te has ganado tu parte, tú tienes derecho a tu parte, a tu 50% de lo que ustedes se hayan ganado como pareja. Y bueno, o sea, tú no puedes permitir que la otra persona venga a disfrutar
lo que a ti te corresponde también y con otras personas menos. Y te dice que no pongas en duda tu valor. Bueno, yo creo que eso es lo que está sucediendo. Esta persona ha mellado tanto en tu autoestima, ha mellado tanto en tu honra, en tu ser, en tu corazón y en tu cabeza, que tú crees que no mereces nada, que tú no mereces absolutamente nada, ¿no? Tú mereces ser feliz, tú mereces disfrutar de tu trabajo, tú mereces disfrutar de tu esfuerzo, mereces todo lo mejor. Y si lo quieres escribir en los comentarios de este video, bien lo puedes hacer. Yo merezco lo mejor del mundo. Bueno, te mando un abrazo, mil bendiciones para que puedas seguir adelante y avanzar de esta situación. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en esta ocasión, en esta oportunidad. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes, qué me les está pasando y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú... Mira, has estado teniendo ciertas pérdidas económicas, ciertas cuestiones no te han estado funcionando muy bien, especialmente en cuestiones de dinero. Eres una persona muy entregada, muy dada, y yo te digo que el universo te va a retribuir todo aquello que tú has perdido, lo vas a recuperar por 1000 veces. Y si tú lo quieres escribir en los comentarios del video, lo puedes hacer. El universo me devuelve todo aquello que se me ha quitado, todo aquello que se me ha perdido por millones de veces, multiplicado por millones de veces. Y si te parece muy largo, simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. ¿Tienes el apoyo de una persona mayor? Una persona que te quiere mucho, muy seguramente una persona de Sagitario, Leo, Aries, una persona que te va a colaborar mucho y de muy corazón. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay una persona de tu pasado, alguien que tuvo una relación contigo, una relación bastante turbulenta de celos contigo, va a volver, pero esta persona no va a cambiar, va a volver a fregarte la vida, a molestarte la vida. No lo permitas, porque esto te va a deprimir mucho, mucho, te va a llevar como a un pasado, o peor que ese pasado que pasaste duro por esta persona, por culpa de esta persona. No permitas que esa persona vuelva a tu vida, más bien a un ladito, lejitos de ti, ¿ya? Te dice en Los Ángeles que no falles a tu palabra. Bueno, si tú prometiste no volver con esta persona, no vuelvas. Bueno, no te falles a ti mismo, no le falles a las personas que tal vez en algún momento sufrieron contigo por culpa de este personaje. Bueno, no vuelvas con esta persona, esa persona no va a cambiar, lo único que va a hacer es volverte a hundir en la depresión y en la desesperación. Bueno, y el tarot egipcio me habla acerca de esto, de esta pena, de esta cuestión. No, o sea, no, con esa persona no, definitivamente, no insistas. Bueno, no insistas, con esa persona no, definitivamente no. Vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy, que hagas el cambio. Bueno, cambio de actitud, cambio de look, cambio de casa, cambio de trabajo, cualquier cambio que tú quieras hacer, tienes el respaldo de tus guías espirituales. Hazlo ordenadamente, pausadamente, con mucha sabiduría y con mucho amor por ti. Bueno, nada de hacer cosas a la carrera y a la chonga y a lo que se le caiga, no. Bueno, listo. Vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, la verdad es que no he recibido buenas noticias, pero fíjate bien si realmente te están diciendo la verdad, si es real esas malas noticias que te han dado, porque mira que las cartas me marcan un triunfo, pero hay alguien que te está diciendo algo que no es, algo que no concuerda con la realidad. Muy apasionado, muy apasionada por las cuestiones del dinero, listo, trabaja, pero también disfruta, porque viene algo maravilloso para ti. Te dicen los ángeles que tu obediencia es poder. Bueno, la obediencia me habla en esta ocasión aquello que tú sientes, que presientes, esa intuición que tú tienes, no la dejes, no la eches al tarro roto ya. Lo que presientas, bueno, por ahí es o no es. Lo que sientas, eso es. Bueno, y te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que aunque este éxito económico esté llegando tal vez un poco tarde a tu vida, es una llegada tarde, sí, pero firme. Es algo que lleva muy, muy bien para ti. Y te dicen las hadas por este lado que tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, no esperes a que otra persona te resuelva este asunto. No. Busca, investiga, estudia, infórmate muy bien y sálvate tú mismo, tú misma. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, y por llegar hasta aquí, hasta el final y acompañarme, te mando un aplauso así de mis guías espirituales. El universo te aplaude y te sonríe.
Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.